Ok, ok. Entonces, bienvenidos a todas y todos, colegas, a este espacio que es una de las dos, digamos, capacitaciones o momento de encuentros que siempre pensamos en el calendario académico. Em, Hola, José, desde Hola hace un amigos, semestre. buenos días amiguitos, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? Y digamos que un poco a segunda del momento, estas capacitaciones de inicio de semestre han tomado como enfoques distintos. Claramente, después de un año que estamos, porque realmente cumplimos un año el día 14 de marzo, de estar confinados, de estar en estas condiciones de virtualidad, pues nos pareció nuevamente pertinente, porque también las capacitaciones iniciales del semestre anterior tuvieron un poco este enfoque y las coordinó Gonzalo. Y la segunda, ¿se acuerdan? Tuvo un enfoque en bibliotecas virtuales, igual tuvo este acompañamiento del equipo de la Biblioteca de la PUSE. Nuevamente, al principio de este semestre, proponemos que estos espacios de encuentro, el día hoy de 10 a 12 y el día 12 de marzo de 10 a 12, sean espacios en donde podamos intercambiar ya una experiencia, o sea, en el sentido que es distinto de la idea de capacitación en esta vez, porque ya tenemos una experiencia, tenemos un año de cosas que hemos aprendido en la marcha y que propiamente no hemos escuchado en ninguno de los talleres a los cuales hemos presenciado, porque es también una expertise y una experiencia que tiene mucho que ver con el campo de las artes visuales, tiene que ver con tener que dictar materias herramientales, ¿no? Que siento siempre que son las que han tenido mayores retos, los espacios de taller, al pasar a la virtualidad. Entonces, el enfoque de estas dos capacitaciones, un poco como vieron de los materiales que armamos con Pamela, tienen el enfoque de pensar la educación artística y la virtualidad. ¿Mm? Ese es un poco el título que enmarca estos dos momentos de conversaciones que involucran también a nuestros pares académicos, nuestros pares académicos internacionales. O sea, son jornadas, la de hoy más puertas adentro, más entre nosotros, y la del 12 de marzo sí construida en colaboración con la Universidad Iberoamericana de Puebla, con la licenciatura en arte contemporáneo, para que podamos escuchar también lo que ellos han vivido, superado, las ideas que han encontrado para solventar problemas, y entonces este intercambio de experiencias amplíe sus posibilidades, ¿no?, a otros contextos en donde pero sí se han tenido que resolver problemas cercanos, porque son pares nuestros que enseñan materias muy, muy similares, digamos, pero en otro país, en este caso México. La idea también de compartir estas experiencias es que también ustedes puedan como pensar en estas cátedras compartidas a futuro con algunos quizás de los colegas que van a presentar el día 12, y así un poco como también incorporar, si lo consideramos conveniente, algunas de estas ideas en nuestras metodologías de este semestre y para futuro. Dicho eso, les voy un poco a explicar la dinámica del encuentro del día de hoy. El día de hoy van a presentar unos colegas que han sido invitados por Pamela, que es quien coordina el seguimiento a los entornos virtuales de aprendizaje durante este periodo académico y que ha tomado la apuesta, ¿no?, de esta función que tenía Gonzalo el semestre anterior. Pero debido a que Gonzalo sí tiene mucha experiencia, quien va un poco a abrir estas presentaciones el día de hoy es él, que nos hablará de esas fortalezas y debilidades en el manejo de las aulas virtuales en el campo de las artes en las cuales nos movemos. Seguirá Sol, que nos hablará, por otro lado, de la importancia de una buena comunicación, de una organización, ¿no?, de las aulas virtuales. Pilar, que se enfocará más en los retos y los aprendizajes obtenidos a partir de este entorno de aprendizaje, pero más pensando en cátedras herramientales traducidas a la virtualidad.
Consuelo, por problemas familiares, no nos acompañará el día de hoy. Y seguirá entonces Ernesto Salazar, que nos hablará más en concreto de sus clases de naturaleza más tecnológica en relación siempre con los entornos virtuales de aprendizaje. Quien moderará finalmente este encuentro es Pamela, entonces dará paso un poco a las respuestas de los ponentes. La idea es que cada ponente hable entre 10 y 15 minutos. Pamela un poco les dará los tiempos de estas intervenciones, que nosotros, en la medida de que se nos ocurran preguntas, las pongamos en el chat. Sí, les digo, hagámoslo como fluir, porque yo si no me olvido lo que quería preguntar a Pilar y después, entonces pongamos todas las preguntas, Pamela las va a tomar en cuenta y al final vamos a articular, digamos, unos 40 minutos aproximadamente de debate entre nosotros. ¿Mm? Esa es la idea. ¿Me olvidé algo, Pame? No, estamos bien. Entonces, dicho esto, voy entonces a pasar la palabra a Gonzalo. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Acabo de ver una buena noticia o mala noticia que ha renunciado el ministro de Salud hace 10 minutos. Deberíamos irle a arrastrar. Pero bueno, empecemos. A mí me han encomendado hacer como un pequeño listado de fortalezas y debilidades. Yo primero quiero felicitarles por su gran esfuerzo. Realmente el trabajo que han hecho con las aulas virtuales de cero al nivel en que les dejaron el semestre pasado es grande, es grande. Una de las debilidades ya van a ver y es uno de los problemas, las pocas competencias en medios digitales que tienen la mayoría de ustedes, pero sin embargo creo que sacaron adelante en un 95% con aulas de muy buena calidad. Y ese otro 5% de aulas excelentes y luego también la otra mitad aulas ya muy malas, pero que nunca resultaron ser aulas en estado crítico, como nos decía la universidad que había, ¿no? Un aula en estado crítico es un aula que no tenía ningún tipo de contenido. Eso no sucedió con nosotros. Entonces yo creo que es bueno felicitarles a ustedes y que ustedes se sientan orgullosos de su trabajo, porque es un gran esfuerzo que estamos haciendo. Bueno, dicho eso, quiero poner estas fortalezas, que una fortaleza es es mucha voluntad de aprender una nueva herramienta, que es lo que tuvieron ustedes. Es unas ganas enormes de superar y salir adelante con sus clases, ¿no? La debilidad consecuente de eso sería que es la poca competencia en medios digitales. Eso es como es. Hay gente que tenemos mayor conocimiento, nos hemos ido especializando en estos temas digitales, ¿no es cierto? Otros no, tienen sus especializaciones. Es muy respetable cómo han manejado siempre sus clases, pero claro, en este contexto en el que estamos, se pone difícil, ¿no? Yo entiendo, porque aunque no crean, un año después, con la clase de foto analógica que tengo ahora, me encuentro con esas dificultades de no poder trabajar ya en un laboratorio que es necesario para poder trabajar mis clases, pero estoy viendo cómo resolver. Luego les puedo comentar un poco las ideas y lo que estoy haciendo. He estado grabando unos videos, les puedo compartir un video al final. Otra fortaleza es su alta experiencia docente en el desempeño de la asignatura. Yo creo que eso es lo que a ustedes les permite salir adelante. O sea, salir adelante, ser recursivos, idearse cosas, ver qué herramientas existen, con qué trabajo, con el mismo video, con la misma herramienta del Zoom. Creo que pueden ser muy recursivos y de hecho lo han hecho en muchas clases, ¿no? Es donde nos defendemos, es en nuestra aula, es hablando, es dando nuestra clase. Una debilidad es una organización pobre en los contenidos de las aulas virtuales. Creo que eso es importante y es muy ligada al tema de las competencias, porque claro, el momento de ir organizando, ya creo que en las primeras unidades funcionaba mejor. Las últimas unidades, ya con todo el trajín del semestre, ya era así como un poco revuelta el aula, ¿no?
que son cosas que hay que ir manteniendo a lo largo del semestre, es como esta organización en toda el aula, usando las etiquetas, poniendo bien los contenidos, ¿no? La otra fortaleza, como ya les había dicho, es esta curiosidad sobre cómo implementar nuevas herramientas en el aula virtual para simular una clase presencial. Es importante, pero creo que es importante que pensemos que no es una clase presencial, es una clase virtual, o sea, o es una clase presencial remota, como le dicen. Y en esa clase presencial remota nosotros tenemos que pensar qué momentos damos clases, qué momentos en la misma hora de clase nos desconectamos y hay unos momentos de trabajo autónomo de los estudiantes que nos van a permitir a nosotros respirar y a ellos hacer otras actividades, porque no es normal estar sentado 2, 3 horas de clase al frente de la pantalla, no es normal vivir encerrado, no es normal estar al frente de una computadora todo el día. Entonces hay que pensar cómo trabajar eso en la clase. El tema aula invertida es una buena metodología para la educación virtual, ¿no es cierto? Darles las lecturas que vayan desarrollando ciertas cosas y en clases nos encontramos para resolver preguntas, cuestiones cortas. Eso es importante. Y la última debilidad es una baja capacidad de retención sobre el manejo de procesos en el aula. Y muchas veces ya son procesos que, a ver, estamos trabajando un año, pero el tema de aulas virtuales lo hemos estado trabajando ya hace algún tiempo y hay una poca retención de algunos colegas en ciertos procesos. Entonces es cómo se sube el aula, cómo se saca el respaldo del aula, cómo se ponen las notas, o sea, son cosas que ya las hemos visto en algunas ocasiones, sin embargo, no hay una retención. Y es importante que haya una retención porque nos falta un año enterito de este sistema de educación virtual. Entonces es como realmente digo, hay que meternos a estudiar un poco más. Yo creo que los cursos de la universidad han estado así como más o menos, no han sido unos cursos muy buenos. Yo tuve hace años un curso mucho mejor, justo antes, unos 2 años antes de la pandemia, y fue un curso en línea que dio una profesora de la facultad, que lastimosamente no recuerdo su nombre. Estuvo excelente, es un curso excelente, era en línea. ¿Y por qué era tan bueno? Porque no era como los cursos que nos dictaron este año, que eran cogiéndonos de la manito y vamos como guaguas, sino era un curso que nos dio una clase presencial y luego nos dijo, ahí está, y nos vemos cada semana en el aula virtual, pero tú tenías que hacer por tu cuenta tu investigación e ir implementando tu aula virtual. Entonces requería de mucha investigación, de ver videos, de buscar videotutoriales en el YouTube. Creo que eso es algo que nos hace falta a todos, es saber que hay un medio gigantesco que es el Internet, que tiene una cantidad enorme de recursos y de respuestas a preguntas. O sea, hay cosas que yo sé, pero no sé todo, pero hay gente que realmente son súper especialistas en eso y está el YouTube. Entonces pueden buscar en YouTube y van a encontrar gente que se ha dedicado horas en armar el buen video tutorial, en hacer manuales, en hacer cosas. Digo porque lo que yo o la PAME podamos brindarles, o incluso en la misma universidad, con la cantidad de carga que tienen, es limitado. Entonces hay que ser un poco más curiosos en ese sentido, de ponernos a investigar qué estamos haciendo. Ya estamos más de un año sentados al frente de una computadora. Es nuestra herramienta de trabajo ahora, es nuestro modo de vida. Entonces hay que meterse un poquito también a aprender esas herramientas, ¿no? Yo creo que un poco es eso, ¿no? El tema fortalezas versus debilidades. Creo que las fortalezas les ganan a los problemas técnicos que puedan tener, por lo que les digo, por su experiencia y por su tenacidad, que es clave en este punto. Y es no aflojar, es simplemente mejorar, pero en ese mejorar, perdonen que les repita, es clave que ustedes mejoren las metodologías de su aula para que no sea una tortura para ustedes ni para los chicos la clase, porque
coger y dictar la clase 3 horas como dictaba presencial, no está bien, no está bien, no es lo mismo, no es para nada lo mismo. Entonces, hay un desgaste de los estudiantes, hay un desgaste obvio de nosotros, creo que nosotros estamos más desgastados que los estudiantes. Entonces también estas metodologías hay que aplicarlas pensando en nosotros, queriéndonos un poquito. Eso, queridos colegas. Entonces, bueno, muchas gracias, Gonzalo. Seguimos contigo, Sol. Listo, Estamos bien con gracias. los tiempos, ¿no? Sí, sí, Pam. Perdón. Creo que estuvo muy bien, Gonzalo, con los tiempos. Adelante. Ya. Buenos días. Un pequeño espacio para poder la carrera en lo que se le vayan las ideas. Entonces voy a compartir igualmente un pequeño PowerPoint. Como me presentó la YADA, la temática que me asignaron es la importancia de la organización y comunicación en los entornos de educación virtual. Entonces, yo quería preguntarles cómo se sienten ahorita. Como nos dicen y caemos en cuenta, ya va a ser un año que estamos en esto de la virtualidad. ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Qué tal el inicio del semestre? ¿Estamos un poquito más adaptados? No sé si hay alguien que voluntariamente me quiera contar, nos quiera contar. Alguien, bueno, contestarle, no. Por ejemplo, sí siento que, o sea, yo siento que estoy mucho más rara, mucho más cansada, sí, pero más tranquila, o sea, me ha cansado en lo personal, me ha cansado mucho el componente emocional, el trauma, la transformación. Este año ya estoy en esto, entonces con esto no tengo que luchar. Entonces sí, estoy mejor. Ya. Diego, creo que tú querías contarnos cómo te has sentido, qué tal va este. Sí, gracias, Sol. Gracias, Gonzo. Sí, mira, yo quería comentar que a mí me parece que son 3 semestres totalmente distintos los que estamos encarando. O sea, el primer semestre fue un semestre de shock y de trauma. Segundo semestre fue totalmente adaptable. Y este semestre, de alguna manera, es un semestre también de ingenio para ver cómo, de alguna manera, se proyecta alguna clase de metodología de retorno. Entonces, yo creo que los 3 semestres, en mi caso por lo menos, han sido súper exigentes en el sentido en el que las metodologías son distintas. O sea, han sido igual de duros los 3 semestres porque son semestres que yo creo que hay que tener cuidado en pensar que en apariencia son iguales porque están mediados por el mismo interfaz digital. Son 3 semestres absolutamente distintos. Entonces, yo me siento cansado, como dice el Gonzo. En realidad me siento cansado y como dice Yada, pero me siento motivado en el tema, en el sentido en el que esto me da una oportunidad para pensar en cómo armo más que los contenidos de estructura metodológica. Chévere, Diego. Gracias. Gracias. Sí, quería empezar un poquito justamente preguntando cómo nos sentimos, ¿no? Porque definitivamente, para poder hablar un poquito sobre estas temáticas, es como necesario ver por dónde estamos, ¿no? Y quería iniciar con esta cita que dice, donde me siento mejor, aprendo más. Porque definitivamente, así como nos pasa a nosotros, que si estamos cansados, que, no sé, o justamente empezamos a ver que cada semestre es distinto porque la realidad va cambiando, también me voy motivando y también puedo dar más, ¿ya? Entonces, para entrar un poquito en el tema de la organización, quería pedirles que nos cuenten por el chat de Zoom, ¿qué es para ustedes organizar? ¿Qué es organizar su clase? Vamos, respondemos por el chat de Zoom, ¿qué es organizar su clase? ¿Qué es la organización de su clase? ¿En qué consiste? ¿Qué implica? Algo corto.
Vamos, ya tenemos 6 respuestas, estamos 11, así que quiero que todos y todas se animen a responder, porfa. Voy a empezar a leer un poco lo que han puesto. Cada uno y cada una tiene ritmos distintos, entonces pueden seguir escribiendo mientras leemos. ¿Qué es organizar? Ernesto nos dice que es de estructurar y planificar. Yada, darle una estructura. Diego, distribución inteligente de contenidos en situación. Pilar, diseñar. José, sistematizar los contenidos y los elementos. Pame, estructurar los contenidos con un sentido y utilidad. Alex, tener una estructura y una ruta de contenidos, ¿ya? Todos tenemos como esa idea, justamente, ¿no es cierto?, de tener como una estructura base en relación a lo que vamos a compartir el semestre, a nuestra materia. Y yo quería empezar un poco con eso, porque definitivamente está relacionado a cómo planifico, cómo llevo mi clase. Y aquí he puesto unas ideas muy concretas de por qué es necesario organizar. Sí, son ideas muy puntuales. Voy a dar énfasis sobre todo a las que creo que se relacionan con lo que nos contaba el Gonzo, de ciertas debilidades que han encontrado en nuestras aulas virtuales. Como ustedes dicen, es ordenar ideas, contenidos, actividades. Algo importante en la organización es dar las indicaciones claras, ¿ya? Esto lo enfatizo un poco, el tema de dar las indicaciones claras, porque no es lo mismo estar de forma presencial que de forma virtual. Entonces, si nosotros detallamos, así parezca que es en exceso, ponemos varios medios, les pongo visualmente, les digo verbalmente, les pongo por un chat, va a llegar la información a todos y todas nuestros estudiantes, ¿ya? Porque organizar nos permite planificar, ¿no es cierto? Lo que ustedes dijeron va a ser una guía que facilita este proceso de enseñanza-aprendizaje, y como ustedes mismos han dicho, esta organización nos lleva a seleccionar contenidos, actividades y tareas. He puesto en negrillas el tema de tareas porque también en la virtualidad no debemos sobrecargar las tareas. A veces, cuando estábamos en el taller, por ejemplo, cuando estábamos de forma presencial, los chicos podían seguir avanzando ese momento. En la virtualidad son mucho más de elementos. A veces tienen que hasta volver a repetir una clase. Nosotros estamos grabando y a lo mejor alguno de ellos tiene que ver nuevamente alguna parte de la clase porque no entendió, porque se despistó o porque al estar en la casa a veces nos llaman a hacer otras actividades. Entonces esa también es una dificultad del aprendizaje virtual, ¿ya? Y el ser organizado siempre nos va a permitir ser flexibles también. O sea, si yo tengo un camino, si tengo una ruta, va a ser mucho más fácil que me desvíe para luego volver a regresar. Y eso van a sentir nuestros estudiantes. Luego, un poquito sobre el tema de comunicación. Sí quería también tener estas palabras claves, porque están también como muy relacionadas y están asociadas al mundo de las emociones. O sea, definitivamente poder saber cómo nos sentimos. Por eso quise empezar un poquito haciendo esta pregunta de cómo han sido estos semestres, cómo estamos iniciando nuestro semestre, cómo nos sentimos hoy. Ayuda mucho a generar una conexión con la persona que está del otro lado de la pantalla. O sea, la computadora a veces se puede volver un espacio muy frío y nosotros necesitamos generar esa conexión con nuestros estudiantes para que el proceso de aprendizaje sea mejor, sea más fluido, ¿ya? Así el aula se vuelve ese espacio cómodo, donde estoy incluido, donde estoy escuchado. El tema de la motivación está totalmente relacionado. Y tomar en cuenta lo que implica el lenguaje no verbal. Creo que varios de nosotros cada vez estamos más conscientes de eso, o sea, dónde estoy ubicado, si prendo o activo la cámara, estoy generando ese contacto visual con la persona que está del otro lado, y eso es fundamental. Es fundamental porque físicamente
nos veíamos, nos sentíamos, por ejemplo, esos minutos cuando empezamos cualquier clase, cualquier reunión, a veces esos 2 minutos de espera son bien raros, algo que no pasaba en la presencialidad. En la presencialidad nos vemos y enseguida es, ay, ¿cómo estás? ¿Y qué tal? ¿Y cómo te fue ayer? ¿Y cómo está la expo? ¿Y cómo está tu familia? No sé qué. Aquí a veces son unos minutos de silencio que incomodan mucho. Y para que nosotros podamos vivir el proceso de enseñanza-aprendizaje de la mejor manera, es importante que nos sintamos cómodos, ¿ya? ¿Cómo facilitar el tema de la comunicación? Creo que es súper importante. El Gonzo nos decía bastante el semestre pasado, yo lo he experimentado, y mientras más vías de comunicación tengamos con nuestros estudiantes, ayuda muchísimo más. Entonces, tenemos el sistema de mensajería del aula virtual. En lo personal, yo tomé el consejo del Gonzo de no tener chats de WhatsApp, porque es como mezclar demasiado, pero si ustedes se sienten cómodos, pueden tener también ese chat de WhatsApp para comunicarse con sus estudiantes. Podemos tenerle al representante del grupo que nos ayude a enviar como mensajes muy puntuales, pero nuestro mayor espacio para comunicar es el aula virtual, ¿sí? Y algo importante también es que esa comunicación sea fluida. Algunos de nosotros, por ejemplo, que somos profes a tiempo parcial, no estábamos todo el tiempo revisando el correo de la universidad, por ejemplo. Y eso es importante hacerle saber al estudiante. Pero si obviamente en 2, 3 días ya no le doy respuesta, también ahí se rompe la comunicación. Entonces sí es importante hacerle saber que quizás yo reviso solo las mañanas mi correo y que ahí yo les voy a dar una respuesta, ¿ya? Y me habían pedido también que asocie un poco con el tema de la evaluación esto de la comunicación, porque están relacionados. Si nosotros comunicamos claramente desde un principio qué vamos a evaluar, cómo vamos a evaluar, va a ser un proceso mucho más agradable tanto para los estudiantes como para nosotros. Y aquí yo sí les hago esa invitación de que califiquen cada actividad y luego el parcial, o sea, que cada actividad calificada se resuma en el parcial, porque si no se acumula demasiado trabajo para el final, tanto para los estudiantes como para nosotros. Y además, si hacemos periódicamente, vamos a poder tener este espacio de retroalimentación, en donde les podamos decir a los chicos en qué están fallando, en qué estamos fallando también nosotros como profes. A lo mejor hay algo que no lo estoy haciendo bien y ellos nos pueden hacer saber, y cómo podemos mejorar. Entonces, para mostrarles un poquito, un ejemplo que es lo que me habían pedido, voy a compartir mi clase de artes gráficas, en donde un poco lo que les he contado así en estas ideas muy rápidas, creo que se va a ver en la práctica, ¿ya? ¿Me pueden confirmar si estamos viendo el EVA, porfa? Sí, ya. Esta es mi clase de artes gráficas. Tengo dividido por unidades y a su vez cada unidad por subtemas, ¿ya? Pues tengo, por ejemplo, aquí los tipos de grabado y otro subtema, la estampa, ya. Al principio de cada unidad siempre les cuento a los estudiantes de qué trata, o sea, cuál es el contenido, qué vamos a hacer, cuáles van a ser los resultados de aprendizaje. Y de mi parte siempre una frase motivacional, pidiéndoles el compromiso y la participación y contándoles que las actividades se evalúan diariamente. Si nosotros vemos la estructura como tal, yo me he mantenido con lo que tiene el EVA, ¿no es cierto? Que nos pusieron como unos subtemas. Siempre les pongo cuál es la clase. Por ejemplo, en artes gráficas, que es una materia práctica, no hago todo de corrido, sino como nos decía el Gonzo, hago algunas actividades autónomas durante la clase. Es decir, vemos una primera parte teórica, explico cómo va a ser el ejercicio y les dejo, por ejemplo, media hora para que hagan su trabajo. Por eso, si vemos aquí, está dividido clase 1, parte 1, y luego clase 1, parte 2, en donde volvemos, compartimos de ese ejercicio y seguimos viendo otra temática. Así un poco toda la estructura, me voy a detener en algunas cosas que considero que ayudan a la organización visual de los estudiantes. Me pasó que me inscribí en uno de los cursos de la universidad, entré al EVA y me sentí absolutamente perdida. Me desmotivé desde el rato que entré y dije, oh no, si así nomás ya es la presentación, yo mejor me salgo, porque sentí que iba a ser una pérdida de tiempo. Entonces, la imagen que nosotros damos con nuestras aulas virtuales es muy importante. Los chicos, ese es nuestro espacio por donde nos comunicamos.
Entonces, aquí, por ejemplo, están las clases virtuales, las sesiones por Zoom, con la temática que vamos a ver, y la grabación de las clases igualmente especificada por el número de clases por si ellos quieren revisar. Quizás me gustaría irme a una parte sobre la evaluación, que es algo que me habían pedido, y le estaba viendo que, por ejemplo, en la unidad 2, aquí igualmente, ¿no? Ya miren, aquí ya voy en la clase 8, la 9. Esta aula yo la trabajé súper concienzudamente el semestre pasado y le decía al Gonzo y luego a la Pame que ojalá todo se pueda recuperar porque nos han cambiado tantas veces que se vuelve desgastante volver a armar una aula virtual cuando ya tenemos unos contenidos que nos pueden servir para las siguientes, haciendo todas las modificaciones y, como nos decía el Diego, las adaptaciones de acuerdo a lo que estamos viviendo. Porque el rato menos pensado, capaz ya nos piden regresar a la presencialidad. O sea, cada semestre ha sido distinto. Y aquí quería compartir, y con eso ya termino, el tema de la evaluación, perdón, que por ejemplo, yo, como les decía, uso muchos recursos y uno es el visual. Entonces yo aquí generalmente especifico cómo van a ser los parámetros de la segunda evaluación, les paso por escrito, les digo exactamente en qué va a consistir, de tal manera que haya mucha claridad para los y las estudiantes. Entonces ahí, por ejemplo, también califico los trabajos autónomos que se fueron subiendo dependiendo la unidad, pero que tienen una calificación. Y no sé, hay distintas formas de hacer estos cierres del tema. Me parecía bonito compartirles de esta, que es absolutamente visual, en donde los chicos están compartiendo sus bocetos, porque hay varias formas en las que nosotros podemos hacer y que también se vuelve algo valioso para ellos porque se sienten identificados cuando ven esta imagen. ¿Sí? Creo que con eso terminaba, solo una pequeña frase. Ya saben que a mí me gusta iniciar y terminar a veces con estas frasecitas que nos dejan un poco pensando para que luego también pueda seguir Pilar, que era esta de aquí. Pensar creativamente es encontrar una manera nueva de mejorar lo que ya existe. Es creer que es posible mejorar, probar nuevas formas de hacer. Porque con eso lo que quiero invitarles a reflexionar es que ahorita estamos compartiendo distintas formas de hacer nuestras clases, de cómo nosotros llevamos, y lo valioso es que cada uno y cada uno lo haga a su manera, porque esa riqueza también se llevan nuestros estudiantes. Eso de mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, Sol. Ahora seguimos con Pilar. A ti la palabra. Pilar, está sin audio. Ya, gracias. Queridos colegas, en este intercambio de experiencias oirán muchas cosas que ustedes también las están viviendo ahora. El gran asunto en relación al aula virtual, como estábamos viendo en el chat, es cómo gestionamos la vasta información que tenemos para las materias que están a nuestro cargo. Y cada caso es distinto. Por ejemplo, para este semestre yo tengo 3 materias y las 3 tienen aulas virtuales completamente distintas, igual el semestre pasado, porque considero que al armar el aula en cada caso de una manera determinada, me ayuda a alcanzar los objetivos de aprendizaje de esa manera como está organizada. El punto es cómo llegar a la organización del aula, ¿no? Y hay 3 partes: la conceptualización, la metodología y la tecnología. Es por eso que yo le pedí a Pamela que me deje abordar esta parte de la conceptualización, porque son 3 partes distintas, ¿no? Que están relacionadas, pero son distintas. Quisiera contarles en muy breves rasgos sobre la conceptualización de mis aulas y estoy segura que mis preguntas son igual que las de ustedes, más pedagógicas que tecnológicas.
Así, por ejemplo, cómo acompañamos de mejor manera a nuestros estudiantes para que construyan su propio conocimiento. ¿Qué preguntas podemos proponer de manera que fomenten un pensamiento crítico que se refleje en su forma de actuar? O es más, ¿qué es pensar dentro del campo profesional que hemos elegido? ¿Cómo contribuimos para que desarrollen el potencial enorme con el que ya llegan? ¿O cómo cultivamos juntos, juntas, ese sentido de la responsabilidad de nuestras elecciones, sobre todo siempre, pero más aún en este momento planetario? Y este momento surgen esas preguntas con más fuerza porque está cada vez más claro que el arte está completamente comprometido con la generación de espacios de encuentro y de convivencia. Entonces, estas preguntas, por supuesto, están presentes al armar el aula virtual. Y esas preguntas son las que orientan las actividades que proponemos y nuestra búsqueda de recursos para el aula. La organización en el aula nos ayuda a visibilizar metas claras y propósito. O sea, después de haber leído las 1000 y más páginas y de haber visto cuánto video nos puede ayudar para orientar en el aula, necesitamos, como decía al inicio y como de Sol lo dijo, necesitamos gestionar la información. Y de esa gestión se trata el aula virtual. Requerimos un diseño de los grandes contenidos, luego pensar en los temas, y viene el diseño del tiempo relacionado al diseño de las actividades. Requerimos ese gran plan. La elaboración del sílabus fue de enorme ayuda porque de esa manera nos obligó a clarificar a dónde vamos y qué acciones generales requerimos para alcanzar esa meta. Claro, la gran pregunta sería, ¿cuáles son las acciones más efectivas para lograr el aprendizaje en nuestros estudiantes? Esa sería la pregunta en todos los casos. Me imagino que los estudiantes tendrán la sensación de ir caminando con confianza hacia unas metas que vienen basadas en la malla y el currículo. Y si no lo ven claro, que posiblemente ocurre en muchos casos, al menos depositan la confianza en nosotros, en nosotras. Entonces, el aula virtual es una cuestión de organización, de temas, de acciones, de tiempo, apoyados en los recursos, en las evidencias que solicitamos y en la retroalimentación que hacemos, ¿no? El reto está en crear una aula viva que sea de gran apoyo para nosotros mismos, profesoras y profesores, y también para los estudiantes. Entonces, es una aula viva, suena bien, realmente no tengo la respuesta, pero voy a ensayar varias cosas y compartir con ustedes mis inquietudes cotidianas. Primero, tareas que despierten interés y curiosidad en los estudiantes. El interés provocará la atención. Segundo, esa atención también estará alimentada por el enfoque en actividades relevantes, que los estudiantes encuentren sentido en lo que se les solicita. Tercero, manejar en clase ideas que les desafíen, preguntas que les cuestionen profundamente. Cuarto, dar múltiples oportunidades de que tomen decisiones y que defiendan esas elecciones. Quinto, y que es sumamente importante, repensar el contenido, repensar cómo lo estamos haciendo ahora en febrero del 2021. O sea, en el 2021 parecería que lo mejor es
hacia aquello que es relevante y que es lo más importante para los estudiantes. Sexto, los trabajos colaborativos que realizamos en el aula el semestre pasado tuvieron un impacto muy positivo. Y a través de esos trabajos los estudiantes sintieron que pertenecían a una comunidad de clase, a la comunidad CAF. Nuestro reto ahora es reinventarnos diariamente para crear cada vez más estas colaboraciones. Séptimo, darles confianza en lo que están haciendo, en su manera tan particular de mirar, y por eso mismo han llegado a la CAP, que reciban nuestra retroalimentación constante, darles la confianza de que prueben una y otra vez. Y octavo, fomentar en ellos a través de nuestras propuestas el deseo, la determinación y el compromiso en ese camino que han elegido. Para terminar, quisiera presentarles una actividad del aula virtual en la materia de pintura y teoría del color, que es una clase que se da en el nivel 1, y en realidad empiezan con pintura. Casi siempre la primera clase que tienen, es decir, el primer día de clase tienen pintura. Entonces esta es la unidad 4. El tema es los contrastes. Tienen planteados unos recursos principales que les van a ayudar justamente a que puedan estudiar autónomamente en relación a los contrastes. Luego tiene unos recursos opcionales que apoyan este tema, y tienen unas actividades que van cumpliendo poco a poco, y aquí podemos mirar. ¿Están viendo? Sí están viendo, ¿no? Ya. Entonces, en esta actividad que se hace a lo largo de más o menos 4 semanas, ¿no? Y se va entregando poco a poco. Los estudiantes revisan el material que se ha puesto en el aula. Están los links puestos, por ejemplo, el arte del color recuperado de tal link, y se lee de las páginas de la 33 a la 60. Luego, se revisa los 7 contrastes del color recuperado de tal link. Un PowerPoint subido por la profesora al aula virtual en que se explica con toda claridad cuáles son los contrastes de color. Luego se procede a una actividad colectiva, se forman 5 grupos de trabajo. Esto fue, estoy presentando del aula del semestre pasado. Cada grupo va a realizar el estudio de un contraste de color. Como tercero, el grupo expresará las características fundamentales de ese contraste en un mapa mental digital que tendrá imágenes y palabras. En el siguiente link pueden encontrar varias maneras de realizar tanto mapas mentales como conceptuales. Cuarto, una vez que cada grupo ha terminado su mapa mental, se unen todos los mapas mentales y se tiene un panorama general. Según los grupos conformados antes, se buscará ejemplos de contrastes que están investigando entre las obras de los pintores modernos que usan tal o cual contraste, y analizarlo por qué. Y se proponen algunos pintores que se podría investigar debido a que sus obras tienen una cromática contrastante. Aquí quisiera presentarles un minuto uno de los mapas mentales que hicieron, uno de los grupos, ¿no?
Entonces, es muy buena todas estas posibilidades de la búsqueda de las obras y ponerlas y poderlas compartir digitalmente. Luego, siguiendo con la clase, quinto, luego todos y cada uno de los estudiantes aplicarán los contrastes uno a uno en pequeños estudios en papel y tijera, realizarán una composición más o menos así y es necesario abstraer las formas para aplicar colores planos, usarán papeles pintados y tijeras, y si no se termina en clase, se finalizará en casa y se sugiere mirar la obra de Frank Stella en este link. Y posteriormente, cada estudiante realizará 7 exploraciones pictóricas personales. Quisiera presentarles uno de los trabajos. Ya. Ya. Este es uno de los trabajos individuales que están puestos en la bitácora y que recogen este estudio que están haciendo. Después, vamos a ver. Ratito, perdón. Ya. Después les he pedido perdón, no puedo compartir la pantalla. ¿Me perdonan? Sí. No están viendo la pantalla, ¿no es cierto? No, Pilar. No. Estamos... me perdonan, pero no puedo compartir la pantalla. Allá, tal vez aquí. Allá, perdón. Ya, entonces como último, lo que les solicité a los estudiantes y les puse unas indicaciones acerca de la realización de una revista digital por grupos también y estos fueron los resultados. A ver, perdón. Ya, entonces por grupos más o menos de 3 estudiantes hicieron una revista digital en la que estaba el estudio de los contrastes combinado también con cortos poemas de poetas latinoamericanos. Por ejemplo, está la introducción de los contrastes, la información sobre los poetas, el poema y el contraste. Ya. Esa fue esta unidad. Fue una unidad bastante exigente y los estudiantes tuvieron como un proceso bastante riguroso y al final, por toda esa, digamos,
les tomó su tiempo, ¿no? Porque necesitaban descubrir las herramientas digitales. Entonces yo les pregunté que cómo les parecía esta actividad, si recomendaban el que se siga haciendo, y todos tuvieron una evaluación muy positiva. Les pareció que a pesar de que era exigente, realmente les permitió no solamente alcanzar los objetivos de aprendizaje de la clase, sino también tener mucha interacción entre ellos. Muchas gracias, eso es. Muchas gracias, Pilar. Entonces, para ser como buenos pedagogos, aconsejamos aquí hacer unos 5 minutos de pausa, descanso, y volvemos entonces con un café para escuchar su presentación. Gracias, Ernest. Hola, compas. Bueno, primero que nada, gracias por dejarme presentarles mi aula. Me da un poquito de nervios, pero bueno. A ver, voy a compartir pantalla. Voy a tratar de ir directo al aula para seguirles hablando mientras revisamos. Perdón, compartir. Ok. Bueno, Pame me invitó específicamente para hablarles de mi materia de arte multimedia y programación, pero en realidad me gustaría también tomar en cuenta mi materia de taller de estrategias contemporáneas del arte, porque al ser una materia como más larga y una materia que demandaba más de la presencialidad, creo que fue la que más desafíos me provocó, y por lo tanto encontré también como que ciertas soluciones más interesantes, ¿no? Les digo esto porque creo que he sentido una responsabilidad extra con las materias tecnológicas, porque desde un inicio, desde que fui profesor ocasional, me pareció que este tipo de materias tenía esa responsabilidad un poquito de generar una mirada crítica y reflexiva para los estudiantes con respecto a su relación con lo tecnológico, ¿no? Entonces, si bien antes, pre-pandemia, estas materias se volvían como muy chéveres, muy opcionales, digamos, en esa línea, me refiero, en ese pensamiento, estas materias, en cambio, enfrentaron desde la pandemia responder y generar esas críticas que ya no se podían negar, ¿no? Que no se podían evadir. Todos estábamos involucrados en algo que quizás cierto sector artístico estaba pensándolo, ¿no? Entonces creo que eso fue súper importante y fue uno de los cambios más grandes que enfrenté con la materia. Otra cuestión que también les quería compartir de manera muy personal es que, claro, soy un profe universitario relativamente joven que tuvo que enfrentar también como ciertos desafíos, como entender una estructura del acato, del sílabus, entender ciertos mecanismos pedagógicos un poco más formales, ¿no? Más allá del instinto o de la buena disposición que uno puede tener o del espíritu de compartir conocimientos. Entonces, claro, a mí me agarró, digamos, de manera doble, porque estaba como empezando a pensar mi materia, reforzarla y todo, y vino de una manera, creo que muy violenta, la idea de tener que adaptarla a los medios virtuales, ¿no? Creo que a pesar de que yo estoy nadando en mi piscinita, no fue tampoco fácil, ¿no? Fue súper complicado, súper demandante, y comparto con ustedes, muy agotador, sí, lo repito muchas veces. Entonces, bueno, ahorita ustedes están viendo mi página principal. Me encontré con la novedad de que tengo ahora 2 clases de arte multimedia, ya voy a resolver. Pero bueno, voy a empezar por la clase de taller, porque me parece como la más con bastantes contenidos, con bastantes cosas, ¿no? Entonces, una de las cosas que me pareció importantes a nivel estructura es tener bien definida una página de inicio. Trata de que la información que contiene la página también sea práctica y les ayude a los estudiantes a familiarizarse con las estructuras que manejamos a nivel administrativo también en la carrera, y a uno también le ayudan, ¿no? Le ayudan a familiarizarse y a saber que tiene estos códigos, que tiene estas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de mis buenas ideas, como muy sencillita, era colocar el NRC,
y el código banner de la materia, ¿no? Porque los estudiantes están perdidos en las matrículas completamente, entonces esto les ayuda a entender. Hay un código único que es el banner y hay un código que es, digamos, semestre a semestre que va cambiando, que es el NRC. Y eso nos ayuda un montón también porque en la programación, como ustedes habrán visto en la nueva programación, ya se añaden estas dos columnas, ¿no? Que son súper importantes, incluso para cualquier trámite, cualquier problema de la materia, siempre las secretarias nos van a pedir esta información, ¿no? Más que el nombre, la información, el ID del profe, el ID del estudiante, entonces es bueno que nos familiaricemos con esas cosas. En este semestre tuve la oportunidad de volverle a una experiencia un poquito más visual, más chévere, entonces yo ya tenía mi loguito, digamos, mi identidad de mi materia que dice Estrategias Contemporáneas del Arte, entonces generé estos encabezados como muy chéveres para personalizarle un poquito más a la página que de por sí es bastante buena, ¿no? Sin embargo, creo que una de mis ideas que tenía es pensar en una especie de libro de estudios, ¿no? Que tenga sus encabezados bonitos, que tenga imágenes que acompañen a los textos. Entonces, por ese lado también compartía mucho con Sol cuando lo escuchaba, con tener como frases familiares para los estudiantes, ¿no? No muy frías, no muy como distantes, sino más bien como colocar este tipo de cosas, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas al taller de estrategias, por favor, mira esta presentación, estoy dispuesto a tener a sugerencias y consultas después de la presentación, entonces, bueno, acá, por ejemplo, ustedes le dan clic y tengo mi esquema visual, que ya tenía este esquema visual de la materia de taller diseñada y que simplemente le he ido cambiando un poquito reforzándole con ejercicios colaborativos, sobre todo virtuales, ¿no? Entonces hice este esquema y es muy chévere porque la primera clase lo que se hace es revisar el esquema, ¿no? Que se puede ver como una locura, pero luego ya les señalo un poco cuáles son los ejes que se manejan en la clase a los estudiantes, ¿no? Entonces, lo que me pareció interesante a partir de eso es que tengamos el material previamente disponible para como mandarle preguntas, ¿no? Detonar preguntas en el estudiante y confusiones y luego ya en la clase de la sesión de Zoom empezar a compartir y a responder esas preguntas, ¿no? Entonces ahí veían esto y decían, a ver, profe, pero ¿qué es esto? ¿Qué es el otro? Entonces les empezaba a dar la lógica de la materia de taller. Una de las cosas que me funcionó súper bien en el taller y que les había comentado anteriormente y que comparto mucho con Sol también, es la pregunta de cómo están, ¿no? Entonces se inicia la primera clase preguntándoles cómo están, cómo se sienten, cuál es el estado en el que están con respecto al aprendizaje en línea. Y ahí es súper importante porque empiezo como a tratar de sugerirles una responsabilidad, ¿no? Hacerles entender que esta idea de la pandemia es una responsabilidad de ellos como artistas visuales para pensarle, para asentarle, darle forma, ¿no? A través del arte, darle forma a estas cuestiones que la sociedad está atravesando, pero que nosotros como artistas somos responsables de darle estas nuevas formas, ¿no? Y de poder responder. Entonces, creo que era súper importante porque de pronto una de nuestras graves problemas en la sociedad es que se nos cree como un rol, como una profesión de las menos esenciales en el mundo, cuando yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Somos los que mantenemos la sanidad mental en lo posible en nuestra sociedad. Entonces creo que eso es lo primero que les digo a los chicos cuando están frente al Zoom, ¿no? Cuando les digo, ustedes tienen que pensar en la materia de taller y en la materia de artes multimedia, esto en sí mismo. Ustedes están trabajando con un medio, lo están reflexionando, lo están pensando. El hecho de que una clase estemos conectados y todos con las cámaras apagadas es algo, ¿no? Nos está obligando a afinar nuestros sentidos y a representar en nuestra imaginación de manera mucho más fuerte a una presencia compleja que solamente la entendemos en el mejor de los casos a través de una voz, ¿no? Una voz a ciegas en una pantalla negra. Entonces, eso como que les ayuda a motivarse y entender que tienen esa responsabilidad y que empiezan como a generar sus trabajos que son temáticas diversas, pero a partir de una situación que se les está interponiendo, ¿no? Entonces, eso con respecto a la sección introductoria también para las cosas prácticas, un poco coloco aquí los objetivos de la materia que son muy similares a los del sílabus. Y desde ya tengo planteadas aquí mis sesiones ya programadas de Zoom, ¿no? Entonces, esto también, como comentó Yada, fue súper chévere porque, claro, los primeros semestres fueron súper difíciles y súper
tristes porque, claro, ya armamos un aula virtual que bien o mal armamos, luego vino otro formato, se fue a la basura lo que hicimos, pero esta vez funcionó bien porque pude rescatar la estructura base que tenía del aula anterior y la fortifiqué. Entonces ya tuve esa oportunidad por fin, digamos, de fortificar algo porque siempre me sentía como a la carrera con mi materia, ¿no? Entonces, bueno, eso les digo porque esta aula virtual la empecé a atender no solamente como aula virtual para los estudiantes, sino también como una agenda súper completa para mí, porque aquí tengo detallada sesión a sesión, cuándo me voy a conectar con ellos, a qué horas me voy a conectar con ellos, entonces ya no dependo tanto de un cuaderno o de apuntes porque todo lo tengo como súper bien estructurado y me avisa, ¿no? Entonces, por ese lado también me ayudó a entender a esto como una herramienta que me facilitaba la vida también, pero claro, eso necesitaba de un recorrido de que estamos año y medio haciendo esto, no sé. Entonces, bueno, igual la sección introductoria yo aprovecho para ser súper claro con los estudiantes. Esto se ve en la sesión de inicio, después de la charla motivacional que les doy. Les soy muy claro con respecto a las políticas de clase. Y me pareció importante que estas políticas de clase se armen como un foro, dando el chance de la apertura para los estudiantes para consultar o para discutir cualquiera de estos puntos que les parezca que no está bien, por ejemplo, y por ahí también entender que tengo la posibilidad de mejorar si es que hay algo que es demasiado demandante o que no está muy claro, ¿no? Entonces tengo mis reglas bien establecidas en el aula. Y por ese lado también, bueno, y aquí van a ver en el aula de arte multimedia, veamos si se abre, uy, no se abrió. En el aula de arte multimedia, en cambio, aprovecho también para colocar, por ejemplo, las herramientas y los materiales con los que se va a trabajar, ¿no? Entonces, a ver, creo que este es el aula definitivo. Sí, aquí está. Entonces, acá, por ejemplo, tienen la lista de materiales, recursos que también se les explica en vivo a los estudiantes, se les dice lo que necesitan conseguir, pero es importante porque a mí me ayuda mucho porque nos salimos de interpretaciones, nos aliviamos de interpretaciones o de profe no entendí, profe no escuché, profe no sabía, porque ya tenemos un lugar que está documentado todo, ¿no? Entonces también me ayuda un montón. Todo aquí está documentado y no tienes chance de decirme no compré, no conseguí, es que no sabía. Eso es súper importante, ¿no? Para mí. Y de todas maneras, bueno, claro, no es del asunto ser como castigarles a los estudiantes, sino que también a partir de esto es súper interesante porque uno de los grandes retos de arte multimedia fue conseguir los elementos con los que trabajamos, sobre todo esta seccioncita que son los arduinos, que son unos aparatitos, ¿no? Entonces ahí fue un trabajo colaborativo en sí súper lindo porque logramos mapear Quito y los valles y logramos definir locales comerciales que vendían estas cosas y logramos conseguir globos que les lleven a los estudiantes los materiales. O sea, fue una locura, pero también fue interesante porque dio paso a entender trabajos artísticos en sí, ¿no? A buscar maneras de conectarnos a través de una especie como de arte correo, NetArt/NetArt. Fue súper interesante esto y creo que esa fue una de los clics que me dio para cuando comenzamos con el Manu a hacer el ejercicio colaborativo del semestre anterior, que fue algo similar, ¿no? Estudiantes que compartían un objeto que iban manipulando y se iban enviando y se iban recibiendo a través de correo, a través de servicios de envío. Bueno, de ahí les voy a presentar un poco las unidades. Como les digo, en buena hora este semestre ya como estaba bastante armadito, ya tuve el chance de armar todo completamente y ya no tengo que estar tan presionado día a día pensando en los módulos porque ya los tengo. Entonces yo aquí tengo igual dividido por las 4 unidades que corresponden a mi taller. Y aprovecho también la sección esta de inicio para contarles cuáles son los temas que se van a tratar en esa semana, cuáles son las actividades que se esperan conseguir en esa semana. Y acá ya les coloco los recursos, ¿no? Entonces acá igual les pongo para esta semana, te invito a revisar la primera parte de este texto junto con estos contenidos y luego te invito a revisar la presentación de referentes artísticos que tenemos a partir de ellos, ¿no? Entonces, una de las cosas que me pareció bien aplicar y que fue este semestre que aporté es colocar imágenes de las mismas presentaciones a las que me refiero, ¿no? Entonces, eso ayuda porque de alguna manera solo leer texto, claro, es súper desgastante para el estudiante. Entonces, con una imagen que ilustre lo que estamos
comentándoles les ayuda un montón. Ya se entiende como un libro de texto, ¿no? Entonces, eso también trataba de conseguir como un librito de texto con su imagen, que les hable de lo que vamos a ver y que les dé la curiosidad de ya ingresar, digamos, al material que se les dispone, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tengo una de las presentaciones que ya les hago revisar con tiempo, con anticipación. Les digo, ok, tú ya tenías que haber revisado previamente esto y en clase se discute este material. Entonces ya vienen con preguntas. Una de las cosas que mejoré este semestre es que ahora sí o sí les hago participar a toditos. Todo el tiempo les estoy diciendo, a ver qué opinas de esto, a ver qué opinas del otro. Y la posibilidad bonita también que surgió de esto, de la participación, fue que les digo también que si es que no alcanzan a participar de manera verbal en ese momento en vivo en clase, tienen disponible un foro en el que pueden ellos aportar con otro referente artístico a partir del tema que estamos viendo en la semana, ¿no? Entonces, eso también fue súper chévere porque, claro, hay unos que son súper tímidos, entonces de alguna manera como que les anima también a estar escribiendo en ese momento y seguir compartiendo, ¿no? Bueno, la clase está nuevita, así que no vamos a encontrar nada todavía. Eso, de ahí lo mismo, tengo aquí en este módulo la idea de las clases, de las sesiones Zoom. Como dijo Gonzo, me parece importante que no sean agobiantes las clases en vivo, entonces lo que yo hago siempre es que la clase empieza a la 1:30, pensando en que esa media hora los chicos tenían el tiempo para revisar esto brevemente, y la clase se termina en 1:30, 2 máximo, y con respecto a eso, ¿no? A que sean significativas, que sean momentos en los que estamos hablando todos y no que estoy yo clavado y habla y habla y habla y el estudiante con la cámara apagada, porque es difícil, ¿no? A mí se me hacía muy difícil ver esa situación, a uno le incomoda bastante. Entonces ahora le he cambiado mucho mejor al formato. Y además me ayuda un montón porque, claro, coincide que he tenido a nuestro querido David Osorio como estudiante y todas las clases me reúno media hora después con él. Entonces, básicamente acabo la clase a las 4, yo acabo a las 4 porque siempre tengo esta extra con el David, ¿no? Entonces, bueno, de ahí tengo acá las grabaciones. En las grabaciones es un link al OneDrive. Le van a ver, acá tengo fechadas las clases, ¿no? Entonces le tengo taller 22 de febrero, taller 24 de febrero. No está obviamente por temas específicamente porque la clase fluye, cambia a veces según las perspectivas de los estudiantes, entonces poner un tema específico en la clase no me funciona mucho, prefiero poner la fecha. El semestre anterior yo subía los videos no solamente al OneDrive, sino que tenía una cuenta en YouTube, les subía, pero me decepcionó porque, claro, yo comparto mucho material con derechos de autor, o sea, todo es con derechos de autor, entonces automáticamente me bloqueaban. Mi canal terminó siendo bloqueado porque compartía material todo el tiempo con derechos de autor, ¿no? Aquí tienen a Leandro Erlich, entonces ahí creo que Leandro Erlich se enojó diciendo, ¿qué estás haciendo con mis cosas? De ahí, bueno, con respecto a los ejercicios, a las tareas que tienen que entregar, son tareas que van acompañadas de una asesoría. Ay, creo que hice algo con el Zoom, perdón, le di clic sin querer queriendo. Ay, oculté el menú, perdón. Todas las materias de naturaleza del taller son en realidad con asesoría previa, con un previo contacto con el estudiante. Entonces lo que se hace es el estudiante presenta en vivo su trabajo, nos cuenta de qué se trata, y si yo le doy el ok, le digo que puedes subir el trabajo en PDF redactado al aula virtual y yo te califico ahí con el puntaje completo, ¿no? Entonces es, digamos, un trabajo que se suma entre lo presencial y el trabajo autónomo del estudiante. Entonces, el uno no va sin el otro, ¿no? Porque sí me ha pasado de estudiantes que no se presentan a clase, no se presentan a la siguiente, me suben el trabajo, me dicen, profe, pero sí subí, lo siento, no tienes nota o tienes menos nota porque la idea era darte seguimiento a tu trabajo, ¿no? Eso, y quería, no sé si me estoy pasando el tiempo, pero quería finalmente compartirles una de las cosas que más bonitas me parecieron, que era el ejercicio colaborativo. Me parece que el ejercicio, no, perdón, los ejercicios cortos también les voy a contar un poquito. Déjenme ver dónde está un ejercicio corto. Hice ejercicios cortitos que también son súper chéveres. Quise hacer un homenaje a los talleres anteriores. Esa es más o menos la idea de los ejercicios cortos.
Entonces, claro, los ejercicios cortos de alguna manera abordan de una manera muy general al estudiante los temas que quizás vieron en los ejercicios anteriores, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, hice uno con respecto a la representación, con respecto al material, con respecto a la idea de espacio específico desde el límite, con respecto a la idea de identidad. Entonces aquí están viendo uno, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí al estudiante se le propone una presentación con videos que en buena hora saqué del MoMA, que fue un curso excelente, hermoso, entonces aquí unos referentes increíbles, y se les propone 4 referentes que tratan con estas temáticas, ¿no? Como súper potentes estos referentes, y al estudiante a la clase siguiente se le deja libre para que trabaje esas 3 horas en un ejercicio experimental con respecto a este tema, ¿no? Y que presente los resultados de lo que pueda generar. Y no se les deja solos, se les dice a los estudiantes, ustedes trabajan estas 3 horas, yo estoy conectado a WhatsApp, ustedes me dicen, profe, necesito ayuda, y ese rato hacemos sesión, ¿no? Entonces, se les da también a entender a los estudiantes que tienen que aprovechar el tiempo del taller, no pueden dejar a un lado. Y al mismo tiempo es chévere porque a los estudiantes que por A o B razón no pueden conectarse exclusivamente de 1 a 4 y se pueden igualar después, se les da ese chancecito, ¿no? Entonces, es flexible, pero a la vez también no les suelta de todo el estudiante, que eso es una de las cosas que me preocupaba con dejarles demasiado lejanos en la clase virtual, ¿no? Y bueno, ahora sí, con respecto al ejercicio colaborativo, donde lo tengo, bueno, mejor les muestro el resultado. Una de las herramientas que más me gustó fue el Padlet y le quería entender de alguna manera. Entonces, uno de los ejercicios que se plantea en el taller es que retomen una obra anterior, que retomen un proyecto anterior de primero a cuarto nivel. Entonces, lo que tiene que hacer cada estudiante es compartir una imagen de registro de esa obra y los demás estudiantes le responden con otra imagen o interviniendo en esa misma imagen. Entonces, salió una cosa súper bacán. Había, por ejemplo, que se dio la Francesca, en esta ocasión compartió una imagen. El Michael le pintó encima. El otro, en cambio, le puso un video de YouTube que le hizo acuerdo de ese trabajo. El otro le puso otro artista que se parecía a esa obra. Y fue un ejercicio muy bonito porque casi salió como un ejercicio curatorial crítico de arte que no me imaginaba, pero salió súper bien, ¿no? Y esa es una de las cosas que me gusta plantearles a los chicos, es que somos artistas visuales, trabajamos con el lenguaje visual y podemos responder con el lenguaje visual a ciertas cosas, ¿no? Entonces, por ahí funcionó muy bacán este ejercicio y creo que fue una de las inspiraciones para decirle al mundo qué tal si hacemos algo como así para el final de semestre cuando estábamos pensando en ideas, ¿no? Entonces, el Padlet vino muy bien y les gustó un montón, y una de las cosas que trato de hacer es ser súper abierto con los estudiantes, entonces les digo, ¿qué les pareció? Fue un ejercicio nuevo que estaba pensando, ¿cómo le vieron? Y dijeron, sí, sí me encantó, fue súper chévere, se volvieron locos, ¿no? O sea, fue una experiencia muy bonita de aprovecharse de estas herramientas. Y finalmente, con respecto a, bueno, me voy a pasar a arte multimedia, si no me van a decir que los estoy estafando. Con respecto a arte multimedia, es una materia compleja, digamos, en el sentido de que no siempre vas de A hacia B, sino que es una materia que como es programación, es A, B, C, D, E, F, G, H, I. Entonces, no es tan fácil mandarse como, digamos, videotutoriales. Es más fácil como estar con los estudiantes de ese rato viendo qué cosas pueden hacer porque es súper experimental. Entonces, en ese sentido, lo mejor que se me ocurrió es que más que tutoriales, hice presentaciones en PDF, ¿no? De la materia, en las que les coloco, digamos, todo lo necesario para que puedan seguir, ¿no? Entonces, igual aquí, en esta materia me enfoco mucho en pensar la historia y el contexto de la tecnología. Aquí, por ejemplo, se entiende por qué el Max, cómo nace el Max, les cuento la telenovela, ¿no? Y les explico, Max es increíble porque de hecho se hizo para el IRCAM y se hizo para las Macintosh, y luego el Steve Jobs se pelea con las Macs, se sale, se hace su propia empresa, le mandan el Max allá, luego se regresa con el rabo entre las piernas. O sea, trato también de hacerles como muy divertido, pero también darles una noción bien importante de que tienen que entender de dónde viene la tecnología, cómo nos llega a nosotros como latinoamericanos y cómo le estamos adaptando, porque la tecnología a priori para los latinoamericanos es una cuestión violenta, ¿no? Se nos impone, no somos fabricantes, no somos
generadores de tecnología en el mayor de los casos. Entonces tenemos que entender esa noción y les conecto mucho con la Escuela del Sur, por ejemplo, y con el manifiesto Claxon, Antropófago, etcétera, etcétera. Entonces los estudiantes siempre tienen que tener, digamos, esa mirada crítica de qué es lo que están utilizando. Sí, y bueno, yo sé que quizás muchos de ustedes, claro, no tienen de pronto los conocimientos en diseño gráfico que yo en buena hora, claro, logré, como que es un poquito mi fortaleza y por ahí como que le doy más énfasis a mis clases. Sin embargo, creo que una de las cosas que valió la pena en este curso que hicimos, que fue bastante largo, es encontrar herramientas que nos ayudan a suplir esas necesidades, ¿no? Por ejemplo, esta de PictoChart, que fue una de las que me animé a utilizar para el curso, no para para mi trabajo, porque ya a mí me gusta mi ilustrador, entonces utilizo el ilustrador. Pero fue súper interesante, perdón, porque de alguna manera a uno en este PictoChart ya le dan las plantillas que están muy bien diseñadas para solamente empezar a colocar y a personalizar con la información, ¿no? Entonces, con esto un poco me pide permiso, mejor le vamos a ver así nomás. Con este tipo de herramientas uno ya puede aliviarse de esos problemas que uno tiene a veces, que son muy detallados, muy específicos, de saber entender una cierta composición, digamos, con respecto al diseño gráfico, ¿no? Que a veces se nos hace difícil, a veces es como, con la buena voluntad ponemos una tipografía muy bonita, pero resulta que no es muy legible o resulta que su jerarquía no responde bien a la necesidad visual del estudiante. Entonces aquí se alivian muy bien esas cosas, ¿no? Un título más grande, textos de concepto más chiquitos, una imagen que acompaña, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, queridos compas, espero que les haya gustado la presentación. Muchas gracias, Ernesto, y muchas gracias a todos, ¿no? Entonces, Pame, ahora sí te doy la palabra para que moderemos un poco la media hora que queda. No sé cómo salir, perdón. Borré el menú de Zoom y ya no sé cómo comerlo. Esperen un ratito. Sí, bueno, muchas gracias, colegas, por sus excelentes presentaciones. Creo que ha sido muy importante ver ya desde la experiencia, desde la práctica, cómo hemos ido resolviendo todas estas dificultades que nos ha planteado este contexto. Antes de pasar a las preguntas, que veo un poco, Yada, te interesa tal vez que el Gonzo nos muestre sus videos tutoriales. Creo que tal vez podríamos ver también, compartir más experiencias. Yo quería darles más como el lado institucional, lo que la PUS espera de este proceso de seguimiento de las aulas virtuales, que tengan como este conocimiento de lo que se evalúa y que estén como pendientes de esos temas, ¿no? Entonces tenemos una evaluación que se hace de manera semanal. Cada semana se observan todas las aulas virtuales y se observan en los criterios. Por ejemplo, yo les mandé justamente esta semana los criterios que se van a mirar. Por ejemplo, el sílabus, eso debe estar subido en todas las aulas que están activas, ¿no es cierto? Las que están activas son las que se evalúan. Que estén actividades, al menos las básicas que nos pone la universidad en estas etiquetas, considerando que siempre hay alteraciones, no es una camisa de fuerza, sino que es algo más bien flexible, pero que es importante que se muestren que existen actividades, que existe trabajo colaborativo y que existe procesos de evaluación. Entonces, fundamental que esté eso. Y algo que está, digamos, ya dado con un documento incluso del CES, es que deben estar grabadas las videoconferencias. Todas las videoconferencias deben tener su grabación. Y eso está, como les digo, ya con un documento del CES que se establece esa cuestión por la pandemia y por esta necesidad de que los estudiantes tengan acceso permanentemente a la información. Sabemos que hay estudiantes que igual siguen sus familias afectadas por el COVID, entonces son maneras en las que nosotros podemos suplir estas dificultades. Entonces, sí, básicamente esas son las cosas. Por favor, semanalmente que tengamos estos criterios mínimos en nuestras aulas virtuales y bueno, creo que ahora ya con lo que hemos visto también tenemos muchas más ideas de cómo nutrir este espacio de aprendizaje. Entonces, sí, vamos, no sé, Gonzo, si tal vez quisieras compartirnos lo que nos pedía Yada, el ejemplo de un tutorial. Sí, claro, con gusto. Aquí este es uno primero que estoy haciendo para el tema de la clase de foto analógica.
Voy a ir el día lunes y martes de la próxima semana también a la universidad para poder grabar. Y ahí, bueno, tengo la suerte de estar trabajando con el Juan Tobón, que saben que es bien hábil el Juan, y entre los dos estamos como preparando. Tengo otros videotutoriales de software que son más sencillos de hacer porque grabas en la compu y nada, luego les editas. Entonces, nada, a le he puesto por el tema que nos mencionaba el Ernesto de los derechos de autor. Entonces le puse un sonido, una música que es con derechos de autor liberado y nada, y lo demás es generado por mí. Entonces no voy a tener problemas, digamos que en general no tendrías problemas por eso. Me avisan si pueden escuchar la música. No, Gonzo, no se escucha nada. ¿No se escucha la música? No, ¿Cómo solo imagen. ¿Cómo se comparte con música? Y ponle compartir pantalla y antes de poner cuál pantalla hay una opción de compartir sonido. ¿Qué dice Share Sound? La esquina superior. Me dicen si suena. Sí. Entonces, obviamente, no es todo el proceso. Hay que ver cómo resumes, hay que cortar, ¿no es cierto? Editar. La música de fondo ayuda. No estoy narrando en otros videos, narro con mi voz de tarro, pero bueno. Entonces, y la idea es un poco irles explicando cómo pueden hacer estas cosas con cosas que puedan tener en la casa, ¿no? Hay unas indicaciones por escrito que pueden ponerles pausa en cualquier momento. Está pensado para que puedan leerlo, pero igual pueden poner pausa, pueden repetir, pueden verle la X cantidad de veces, ¿no es cierto? Es importante del uso de la tipografía, que era lo que mencionaba el Ernesto, ¿no? Tiene que ser una tipografía palo seco, un poco gruesita para que funcione bien en el video.
Eso. Súper lindo, Gonzalo. Gracias, Entonces gracias. es sencillo. A ver, el poder hacer eso se puede hacer con el celular. O sea, se puede hacer con el celular, hay trípodes para el celular, hay aplicaciones de edición de video para el celular. El mismo YouTube te permite editar dentro del mismo YouTube. Yo creo que para mí al menos es la solución ahorita. Es hacer estas serie de videos y ver cómo pueden replicar en la casa con las cosas que pueden tener en la casa. Y ya, es complicado porque ustedes saben, para hacer foto analógica necesitas un cuarto oscuro, necesitas una ampliadora. Habrán cosas ahí que ya quizás no logremos ver, pero por lo menos que en la teoría quede todo claro. Sí, es súper útil eso de los videos. A mí también me ha ayudado muchísimo. Una cosa de pronto les sirve el dato con respecto a esto de los derechos de autor. Claro, yo también al principio le subía los videos al YouTube y había ese problema. Pero ahorita como hay la opción del Drive mismo, el Drive que proporciona la universidad, se le sube allá y ellos pueden reproducir desde ahí mismo directamente. Entonces ahí no hay problemas de derechos de autor o del Google, o en el mismo Google Drive también desde ahí mismo se puede reproducir el video. Yo desde ahí les he estado haciendo esos. Por ejemplo, tengo uno que me tocó hacer una especie de documental. Me tocó hacer uno en animación que era de la historia de la animación, porque en esa clase en particular, tengo que enseñarles muchísimos videos a los estudiantes. Y claro, hay el problema que cuando compartes pantalla para enseñarles a los estudiantes videos, a veces, dependiendo de la conexión que tengan los estudiantes, se atora el video, entonces es un poquito perturbador para ellos. Entonces, lo que hice es compilar toda una serie de videos, armarme yo mismo una especie de documental y mandarles a los chicos. Eso les proyecté ayer y creo que fue bien en ese aspecto. Bueno, la universidad también ha hecho un montón de tutoriales en relación a las herramientas que tiene el EVA. Aquí en el chat les voy a poner donde están todos esos tutoriales, herramientas como las wiki, como los libros. Hay como herramientas muy específicas o cómo configurar las calificaciones. Entonces, sí les recomiendo que vean porque son tutoriales bien cortitos y se sigue paso a paso, digo. Yo de todas maneras les puse en el chat de docentes también un trípode que compré para el celular, súper económico, súper útil. Es lo que usan también para hacer los videos de cocina en la casa, que siempre tienen tomas interesantes sobre las manos, sobre los ingredientes, ¿no? Y viendo también lo que hacía Gonzalo, pues el resultado no va a ser exactamente lo que él nos mostró con equipamientos mucho más tecnológicos, pero un buen celular y este trípode sí son suficientes, ¿no? Exactamente, ese que tiene José es tal cual, el trípode mejor, yo creo que está ahora a la venta y calidad-precio, ¿no? Y también una cosa que yo hice en mis clases de historia es hacer playlist en YouTube, no de videos míos, no solo de las clases, sino hice listas de reproducciones por temas. Entonces, todos los videos que podrán ver para profundizar con los impresionistas, los videos que podrán ver sobre expresionismo. Entonces, yo ofrezco, y lo que voy a hacer este semestre, y me lo he puesto como objetivo, es hacer playlists de música por épocas. Entonces le voy dando como una serie de como contenidos complementarios para ponerlos, y quiero hacer listas de libros, de lecturas, de poetas, ¿no? Todo, bueno, yo claramente trato un tema de historia del arte, entonces quiero transmitirle esta idea de la época. Entonces siempre les invito a leer literatura del momento, ¿no? Que estaban leyendo en Francia, entonces Baudelaire, Mallarmé y los poetas, ¿no? Es bien chévere para que entren en sintonía con después lo que es el objeto de estudio, que es el arte de aquel momento y de aquel lugar. Entonces yo tengo esta lista de reproducción en mi canal YouTube
que se llama Historia del arte, del impresionismo a la contemporaneidad. E igual quisiera hacer algo sobre pues, curaduría, ¿no? Que podríamos armar con el Víctor y que tiene que ver con videos que pueden ayudar a tener estímulos para museografía, etcétera, etcétera. Tal vez puede ser interesante escuchar a profes que no fueron expositores, otras experiencias, otras herramientas. No sé, creo que puede ser interesante también eso. De pronto, yo quisiera enseñarles una cosa que me tocó hacer igual, igual analizándole un poquito porque el anterior semestre tuve una clase de videomapping. O sea, y obviamente no estamos en el espacio físico para el videomapping. Entonces, lo que hice es en la institución, yo reservé el proyector, ¿no es cierto? El proyector Aulvio. Y pues eso gestionamos con los estudiantes, ¿no es cierto? Para darle a una sola persona el proyector, ¿no es cierto? Que organicen entre todos una proyección. Pero, o sea, lo hicimos de esta manera, que un grupo se encargue, ¿no es cierto? Individualmente por motivos de bioseguridad, de hacer la edición del video, ¿no es cierto? Y después que le pasen a una sola persona que tenga un espacio en su casa o lo que sea, para allí proyectar. Otras personas que estén encargadas de armar una estructura. Entonces, claro, para enseñarles cómo hacer eso regularmente, lo que necesitamos es estar en el espacio, ¿no es cierto? Para irles explicando cómo son las conexiones, ¿no es cierto? Cómo tiene que empatarse lo que se ve en el ordenador con lo que se ve en la pantalla en la pantalla digital, no sé, o en la proyección, en la estructura física. Entonces, allí yo lo que les hice es también grabar una especie de video a doble pantalla. Eso lo hice le hice una especie de edición del video en la cual traté de sincronizar lo que estaba haciendo en el ordenador con lo que se visualizaba, ¿no es cierto?, en el espacio que se iba a proyectar. No sé si les interesaría ver un poquito, ya no tenemos. O sea, es rapidito, es rapidito, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, voy a bajarle un poquito el volumen porque no han de querer oír igual mi voz ahí, ¿no? Entonces, esto es lo que hice, ¿no? Este es el video, este es el programa como tal. Y mientras estoy hablando allí en el programa, lo logré sincronizar. Claro, lo que están viendo en pantalla es lo que graba la computadora. Y esto, lo que decía Gonza y ya también es súper válido, a mí me ayuda muchísimo la grabación con el celular. Entonces, mientras grababa la pantalla, también estaba grabando la pared de mi casa allí con el celular. Entonces, si le ven la parte inferior izquierda, es la parte de la grabación de la pared de mi casa. Entonces, y luego ya voy indicando cómo lo que voy haciendo en pantalla en el ordenador se va sincronizando acá. O sea, yo también les menciono este ejercicio porque no sé si es que en algún momento podamos de pronto, como recomendación, sería yo desde la parte tecnológica, que es lo que me muevo, me han ayudado muchísimo las observaciones que dieron con respecto a la sistematización de las clases metodológicas, pero también desde la parte tecnológica, no sé si en algún momento se pudiera aportar o lo pudiéramos aportar las personas que trabajamos en la tecnología, dando alguna especie de clase o consejos con respecto a edición de videos. Entonces, porque miren, esto a mí me ayudó bastantísimo, ¿no? Entonces allí les estoy cuadrando el video en pantalla y están viendo los chicos también en cómo hacerlo ya en la proyección real como tal. Y luego de eso, bueno, el resultado yo les compartí, funcionó súper bien. Creo que salió incluso a veces, incluso mejor que un mapping en vivo, porque allí los estudiantes cuando estamos presencialmente depende muchísimo de uno
no les sale algo, ¿no es cierto? Y están pidiendo mucha ayuda a uno. Entonces aquí, en cambio, ellos tuvieron que resolver sus dudas y luego me presentaron el video ya de la proyección real y salió genial, genial, genial esa situación. Entonces, eso amiguitos, les quería compartir. Perdón por robarles el tiempo. Muchas gracias, José. Ujú. Bueno, no sé si tal vez tenemos otras preguntas, otras inquietudes, algo igual muy corto, ya mismo estamos por terminar el tiempo de la sesión. Creo que en general nos van saliendo dudas, por ejemplo, a mí en relación a la comunicación no verbal que mencionaba Sol, yo siempre tengo esta duda de si exigirles a los estudiantes prender la cámara, cómo manejar esa interacción visual en el Zoom. Entiendo, muchas veces están en contextos en los que no se sienten cómodos, o también el mismo hecho de estar solo aquí enmarcados, ¿no es cierto? Es como algo psicológico ahí muy cercano. Particularmente yo no les exijo prender la cámara, pero no sé cuál es la experiencia de los demás o qué sugieren en relación a eso. Yo podría opinar también en eso, me parecía como interesante esto de los momentos incómodos, pero yo creo que en cambio sí se han perdido los momentos casuales de corredores o los momentos casuales del inicio de clase, cuando uno llega, se encuentra con la gente y conversa un ratito hasta que ya se inicia. Y es como que esto no logra hacer en el Zoom, que uno no puede mantener una conversación ahí como se hacen los grupos o a veces estas conversaciones de corredores también. Esta ausencia y también esta falta a veces del feedback de saber si están entendiendo o no están entendiendo, o que uno pueda llevar el ritmo si no estás viendo a las personas. Obviamente es difícil. Al final no sabes qué fue, qué pasó, si se entendió, si la gente estuvo o no animada, contenta, se fue cayendo. Cómo poder llevar esta dinámica para mantener el curso es compleja. También cuando no puedes exigir tampoco a la gente que prenda o haga, lo que es de libertad de ellos. Yo ahí tal vez sugerir un par de cosas que a mí me han funcionado. La una es al inicio de la clase, donde como que les pido que me muestren si están ahí. Otra también ha sido invitarles a que estén en un lugar cómodo y de manera cómoda. O sea, a veces les pregunto quién está puesto zapatos y la mayoría estamos en zapatillas porque estamos dentro de la casa. Entonces también invitarles a que estén en un espacio donde se sientan bien. Y tal vez hacerlo pausadamente. O sea, por ejemplo, cuando se presentan muchas diapositivas, pueden apagar la cámara, pero cuando volvemos al diálogo, volver a encender, a mí eso me funciona bastante, o sea, no que esté todo el tiempo, pero sí que haya como esa ir y venir, ir y venir. Y lo otro, lo que dice Víctor, que se ha perdido mucho, ¿no? Y que les decía al principio, es como súper incómodo esos minutos antes de empezar la reunión, la clase, nadie dice nada, es un silencio. He probado también desconectarme yo, o sea, dejar micrófono y, ¿cómo se llama? Y audio separado y dejarles a ellos unos 5 o 10 minutos en la clase solos para que conversen de cualquier tema, porque a veces no tienen ya esos espacios de encuentro. A mí me han funcionado esas dos cosas. Yo este semestre, igual que el anterior, es el que acabamos igual que el anterior, les propuse a los chicos que implementemos el tema de, que le llamamos como radio, ¿no? Con una modalidad de radio, es decir, decirles a las chicas y a los chicos que cuando no se están mirando imágenes, que apaguen la cámara si quieren o si quieren que la dejen prendida, pero que se levanten y que hagan sus cosas fuera de cámara. A mí me ha resultado bastante bien eso. Entonces muchas de las chicas o los chicos, en especial quienes están solos en casa, van, se hacen un café, están incluso caminando, están mirando por la ventana, pero tienen un parlante conectado a la computadora y está sonando lo que se está diciendo en la computadora, está sonando a volumen alto. Entonces, esa experiencia, si se quiere, incluso radiofónica, a mí me parece, a mí me ha resultado útil. O sea, a mí me ha ayudado a capturar de muchísimo mejor manera la concentración de los chicos en la clase
que la concentración que tú conquistas cuando tienes expuesto frente a ti las pantallas de Elvis, ¿no? Las 10 pantallas a la vez y estás mirando 10 cosas a la vez. Entonces, este modo de radio, cuando no se están mirando imágenes, incluso para que haya un poco más de confianza, ¿no? A mí me ha resultado bastante bien. Bueno, yo creo que ya estamos sobre la hora. Creo que algunos tenemos clase a la 1, entonces les agradecemos mucho por esta participación, por contar experiencias, buenas prácticas, intercambiar esto. En la próxima sesión, justamente como les comentaba ya, vamos a tener la posibilidad de también saber cómo han trabajado estos temas colegas de México, intercambiar también estas experiencias. Entonces, bueno, estamos en eso y en relación al proceso del aula virtual como tal, cualquier inquietud que tengan me avisan y vamos canalizando sus inquietudes por ahí. Muchas gracias. No sé, ya algún anuncio más. No, agradecerle nuevamente por el esfuerzo, las ideas, el entusiasmo también de seguir mejorando y también la participación en estos espacios. Y bueno, desearle un buen almuerzo a todos. Nos vemos el día 12 con la segunda parte de estos encuentros. Gracias por todo, amigas y amigos. Gracias, Hasta el un 12. Chau. abrazo. Gracias. Chao, chao. Gracias a todos, ya nos vemos. Buen día, buen fin de.